Bueno, y vea qué interesante, muchas personas tienen hongos en las uñas y no piden ayuda porque les da vergüenza, la verdad, esa es la realidad. Lo que quiere decir que su calidad de vida no es óptima, porque, por ejemplo, no van a una piscina porque les da miedo que les vean los deditos o las uñas de los pies. ¿Qué es lo que provoca los hongos en las uñas? Hay personas que son más propensas a sufrir este tipo de problemitas, por ejemplo, los diabéticos. Es más propenso que se le hagan honguitos en las uñas a los diabéticos. ¿Cómo tratarlos? Porque hoy el mercado ofrece una serie de opciones, bueno, entre ellas la parte farmacológica, muy importante, recetada por un profesional en salud, en este caso un médico, o bien también existen otras opciones, por ejemplo, el láser. También es uno de las terapias alternativas que en torno a los hongos en las uñas se utilizan. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Doc, gracias. ¿Qué ocurre en los piecitos? ¿Por qué se hacen hongos en las uñas? Pues básicamente es un tema de que en el momento en el que llega cierto tipo de hongo, digamos, a nuestra piel, particularmente las uñas, pues él llega y se mete y se instala y después cuesta mucho sacarlo. El tema con las uñas es que, aunque no parezca, digamos, las uñas vienen del mismo origen de nuestra piel. La diferencia es que las células en la piel están como más separaditas, por así decirlo, y en las uñas están mucho más pegadas y ya comprimidas, por así decirlo. Entonces, en ese caso, el hongo aprovecha y se comienza a meter, y nosotros en las uñas no tenemos circulación, no tenemos vasitos capilares. Se pueden ver rosadas y tal, pero ellas no, o sea, ellas ya están sequitas, por así decirlo. Entonces esto lo aprovecha el hongo para él crecer y entonces generar lo que típicamente se ve como un hongo en la uña, ¿verdad? Doctor, por ahí leí ahora que algunos focos de contagio pueden ser piscinas, pueden ser los baños de los gimnasios, por ejemplo. Claro. Siempre zonas húmedas, por ejemplo, utilizar calzado que no sea bien aireado, por ejemplo. Totalmente. El hecho de que estemos en contacto de manera constante, digamos, con las aguas del gimnasio, de ciertas piscinas, o usar calzado muy cerrado, como decías vos, ¿verdad? Eso no ayuda. ¿Por qué? Porque estamos teniendo humedad en un espacio muy pequeño, además nuestros pies son calientitos y esto le queda de perlas al honguito, pues, para meterse en las uñas. No quiere decir que cualquier persona que vaya al gimnasio necesariamente le va a dar esto, pero sí aumenta mucho el riesgo. Y al final de la historia es como yo le digo a los pacientes, y aprovechando lo que decías vos, ¿verdad? Esto es un tema de que del 10 al 15% de la población del mundo le ocurre, ¿verdad? A muchas personas les ocurre, y puede ser que al menos alguno de ustedes que nos escuche le esté pasando, le pueda pasar en algún momento de la vida, pero no es nada del otro mundo, simplemente se resuelve y ya, ¿verdad? Doctor, sí, justamente hablábamos de que podría ser un mal silencioso. ¿Por qué? Porque pocos se atreven a decir, tengo este problema. Porque es fácil cubrirlo con un calcetín o con un zapato, porque a la gente a veces le da pena pedir ayuda. Y el mercado ofrece una serie de opciones. Claro. El tema aquí, digamos, que sí, antes de hablarles un poco de las opciones que hay en el mercado, es que, vamos a ver, el tratamiento de los hongos en las uñas sí toma su tiempo. ¿Por qué? Digamos, existen medicamentos, digamos, que son como un esmalte de uñas que usted llega y se aplica, y eso le puede ayudar a quitar el honguito solo en caso de que la infección del hongo sea muy leve. O sea, si apenas es un poquitillo. Porque además hay hongos de hongos, ¿no? Exactamente. Pueden haber desde el más simple hasta el más agresivo. Exactamente. Entonces, antes de hablar de qué tan fuerte es, digamos, entonces pensemos en cómo se debería una uña con un hongo. Normalmente la uña se ve transparente, rosadita, ¿verdad? Pero si usted la ve que se comienza como a opacar, o sea, se pone menos transparente, se pone como amarillenta, como si estuviera descascarada, por así decirlo. Entonces ya uno podría pensar en que hay un hongo ahí. Si apenas es un poquitico, hablaríamos de un caso leve que usted puede utilizar este producto, que es como ver una pintura de uña, digamos, que tiene un medicamento que abre un poquitillo y mete el medicamento contra el hongo y lo mata. Pero al final de la historia, la manera más efectiva de quitar el hongo es tomando un medicamento durante un tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo tomo el medicamento llega, se absorbe y en algún momento llega a la fábrica de uñas, por así decirlo, que se llama leche ungueal en medicina, y entonces la uña comienza a crecer llena de ese medicamento. De ahí a que hay que tener paciencia. Eso es lo que a veces si la gente quiere ver resultados inmediatos. Exacto. Y a veces eso es muy complejo, porque además estamos hablando de que
a lo mejor son honguitos ya muy viejos que ya han capturado pues cierto espacio. Exactamente, sí. Entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea, si estamos hablando de hongos en las uñas de las manos, se dice que por lo menos deberíamos de utilizar el medicamento durante 6 semanas, o sea, mes y medio. Pero si estamos hablando de hongos en las uñas de los pies, son por lo menos 12 semanas. Y realmente en muchos casos, especialmente si es un honguito que ya cubrió toda la uña, sí hay que darle más tiempo. Yo he tenido pacientes a veces, lamentablemente, a veces hasta se llevan 6 meses de tratamiento. Ahora, hay tratamientos, digamos, tomados que tienen la bendición de que se pueden tomar una vez a la semana. Muchos, pues, por ejemplo, los habrán conocido, que son aquellos que terminan en azol, ¿verdad? Uno de los más famosos es el fluconazol, ¿verdad? Mientras que hay otros que se toman todos los días. Ahora, eso sí tengo que decirle, digamos que por si acaso pues, tenemos algunos de esos medicamentos en casa, tengamos un poco cuidado porque hay ciertos de esos medicamentos que son un poco pesadillos para el hígado, digamos. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos cuando evaluamos un caso de esos es siempre pedirle exámenes de sangre al paciente y cada tanto estárselos pidiendo porque al hígado del paciente sí se le hace un poco pesado. Eso por un lado. Y por otro lado, que particularmente los medicamentos que terminan en azol, ¿verdad? Como el fluconazol, son como le digo yo a mis estudiantes, un poquillo incómodos con sus vecinos. Es decir, si ya usted está tomando otro medicamento, los chances de que ese medicamento le vaya a chocar son muy altos. Entonces, algo que nosotros tendríamos que ver, digamos, particularmente, a ver si es algo que usted puede tomar. A ver, si usted toma medicamentos igual y el fluconazol le choca, puede utilizar otras alternativas, pero es algo que nosotros vemos. Ok, vamos a abrir la línea telefónica. Por si alguien tiene alguna consulta que hacer, puede aprovecharlo. Es 7003-1234. Si usted necesita hacerle alguna consulta al doctor, lo puede hacer. Doctor, hay personas un tanto más vulnerables que otras a sufrir, a ser infectado o atacado por un honguito. En el caso, por ejemplo, de las personas diabéticas. Definitivamente. Lo que siempre se ha dicho, digamos, del paciente con diabetes es que, lamentablemente, digamos, parte del daño que genera el montón de azúcar en la sangre es que los capilares a veces se vuelven un poquitito más débiles y comienzan a bajar la cantidad de capilares que tiene, digamos, en partes como los pies. Entonces, definitivamente, el tener diabetes nos pone más en riesgo a poder padecer un hongo en una uña, ¿verdad? También, como decíamos, usar siempre zapatos muy cerrados, especialmente zapatos sin medias, por ejemplo, o ir a los gimnasios o a piscinas o a centros húmedos sin, digamos, una sandalia o algo así que le proteja. Otra cosa que es de mucho riesgo, que yo sí les recomendaría que tengan cuidado, es compartir corta uñas. Nosotros deberíamos tener un corta uñas de nosotros, ¿verdad? Y no como el corta uñas de la casa. Claro. Porque una persona que tenga un honguito lo usa y después puede contagiar a todo el mundo en la casa. Eso le iba a consultar, doctor, el tema de los corta uñas, el tema, por ejemplo, de las limas de uñas también, que a veces se vuelve pública y no debería ser. Doctor, ¿qué tan fácil se puede pegar un honguito? Por ejemplo, alguien a lo mejor no comparte zapatos ni calcetines, pero a lo mejor comparte el baño. Bueno, ya a nivel del baño, pues es un poquillo más difícil, la verdad, pero muchas cosas en medicina son como los números de la lotería, le digo yo a mis pacientes. Es un tema de que usted puede tener un solo número en la lotería, pero igual se puede pegar el premio mayor, ¿verdad? Pero sí hay cosas que le dan muchos más números en la lotería, por ejemplo, compartir corta uñas con alguien que usted sabe que tiene honguitos, andar en un gimnasio sin sandalias, son cosas que definitivamente le dan muchos más números en la lotería. Puede ser que usted los haga siempre y no le pase, pero sí, tengámosle cuidado a eso, ¿verdad? Doctor, hablábamos de la farmacología, pero también hablábamos, por ejemplo, de tratamientos con láser, por ejemplo, que hoy son utilizados. En algunos casos también, digamos, se podría considerar como para acelerar un poco más el proceso, el utilizar un láser. La idea aquí es que la uña la uña al final de la historia es como un escudo. Entonces el láser lo que busca es como hacerle pequeños huequitos muy, muy chiquititos a la uña para poder dentro de ella meter medicamento, ¿verdad? Pero igual es un proceso de que, vuelvo y les repito, paciencia y mucha paciencia, ¿verdad? Doctor, terapias, por ejemplo, como sacar la uña ya no son tan utilizados en relación con antes, pero de repente puede ser una opción para algunos. En casos muy extremos se puede considerar, pero bueno, yo creo que a veces es maltratar más de lo que hace bien, ¿verdad? Especialmente si estamos hablando de un paciente diabético, que si yo llego y le quito la uña, pues le puedo lastimar y podríamos más bien generar más problema. Entonces, el tema es que las uñas son fuertes por un motivo, porque se toman su tiempo para crecer, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí, nada más les pedimos siempre paciencia a los pacientes, ¿verdad? Doctor, y no el tema de la automedicación, porque en este tipo de condiciones
es muy común de que fulana utilizó una crema que le funcionó, entonces úsela usted porque a usted le va a funcionar. Claro, claro, claro. Sí, no es lo más recomendable porque venimos a lo mismo. Los medicamentos que utilizan contra los honguitos sí son un poco fuertes a veces, como que pueden lastimar el hígado de nosotros si no le tenemos cuidado. Inclusive una persona que nunca haya tenido ningún problema de hígado se lo puede lastimar. Entonces parte de nuestro trabajo como profesional, como médico, digamos, de siempre estarlo vigilando. Otra cosa es, si a usted le encuentran un honguito en la uña, no es el fin del mundo. Lo tratamos y ya no pasa nada. Pero eso sí yo le recomendaría, en el momento que usted se dé cuenta, ok, utilice solo un corta uñas para esa uña o uñas que tengan hongos, el resto cómprese un corta uñas nuevo. Y una práctica que deberíamos de hacer es, del corta uñas que yo tengo cada tanto, desinfectarlo, digamos. Ojalá con alcohol o algo así, limpiarlo bien, secarlo bien, ¿verdad? ¿Para qué? Para, si acaso uno tiene ahí por lo que llaman esporas, que son como semillas de hongos, ¿verdad? Que usted las pueda eliminar adecuadamente, ¿verdad? Verás qué interesante porque nos acaba de escribir una señora, voy a leer solo una parte, el resto se lo voy a responder después del programa, con todo gusto, espere la respuesta al concluir el programa. Pero hay algo muy interesante que nos dice, ¿hay lugares específicos de pedicure para pacientes diabéticos? Sí, sí los hay. Aquí hemos traído a una experta. Pero se me ocurre, doctor, que en estos lugares, por ejemplo, que ahora se han vuelto muy comunes, en algunos moles donde arreglan uñas, si no tienen el cuidado necesario en esas tinas, doctor, eso podría convertirse en un cultivo. Sí, definitivamente. Y uno pensaría, ¿verdad? Pues que al final de la historia, cuando uno va a estos lugares, le van a poner una lima nueva, ¿verdad? Y que todos los instrumentos hayan sido esterilizados. Pero eso es lo que uno esperaría como cliente. Eso es lo que uno esperaría y si no, pues yo le recomendaría que se fijen en eso, por si acaso, ¿verdad? Ok, entonces eso es importante, entonces tener cuidado dónde nos hacen los pies, quién nos lo está haciendo y los cuidados que tiene con los instrumentos que manipula, doctor. Totalmente, ¿verdad? sí. Porque si entre familia no deberíamos compartir este tipo de utensilios como lo es el corta uñas y la lima, imagínese usted en un lugar de esto. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces es importante. Vamos a rescatar algunos de los puntos que bien nos ha manifestado el doctor. Punto número 1, la intervención médica va a ser indispensable, ¿verdad? Es el médico el que va a determinar si efectivamente se trata de un hongo o no. Doctor, una consulta, por ejemplo, un golpe en un dedo, en una uña, puede generar o hacer más propenso que un honguito se aloje por ahí. Eventualmente, el hecho de que una uña se nos fracture, digamos, se quiebre una uña, puede hacer que él más fácilmente se meta. Pero igual necesitamos que haya la apertura y además que el honguito se meta, ¿verdad? Entonces, no necesariamente lo va a generar sí o sí, ¿verdad? Pero sí lo hace más fácil, ¿verdad? Ok, eso es importante. Otro de los puntos que bien mencionaba el doctor es el tema de la medicación, que bien vale la pena que sea supervisada claramente por un profesional en salud, porque este tipo de medicamentos contra hongos tienden a molestar de alguna forma el hígado, doctor. Definitivamente. Es algo que siempre nosotros hacemos previo al inicio de la terapia, revisar cómo está el estado basal del hígado del paciente, ¿verdad? Revisar los medicamentos que está tomando por aquello porque que ellos puede puedan... haber una competencia entre medicamentos. De hecho, yo eso se lo digo siempre a mis estudiantes, los medicamentos de la familia Azol, los antihonguitos, son de las cosas más incómodas que hay en el mundo de los medicamentos, siempre chocan contra algo. Entonces es importante nosotros veamos. Digamos, en la literatura fácilmente están descritas por lo menos 1200 medicamentos con los que ellos pueden chocar, digamos. Sí, bastante. Doc, redes sociales para que me lo busquen por ahí. En Instagram le estoy para servirles en @dr.o.cr. Bueno, ahí lo tiene en pantalla. Repítamelo de nuevo, Doc. dr.o.cr, como Doctor O de Costa Rica. Ok. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes las gracias, estamos Me encantó. Yo los hongos, Dani, y Lai, solo los quiero en la pizza. Más allá de eso, no. Antojado como